sido como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belcebú, cuánto más a los de su casa. Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis. Más valéis vosotros que muchos pajarillos. Y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que perdiera su vida por causa de mí,
la hallará. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que a vosotros y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, hermanos? Algo extensa esta porción que hemos leído en esta oportunidad, hermanos, pero es una porción que nos habla de más o menos cómo el Señor estaba preparando a sus discípulos, sus seguidores, sus creyentes, yo diría en su desarrollo o en su crecimiento de su vida cristiana. Y lo que ponía el Señor en mi corazón cuando leí esta lectura es de cómo este evangelio que seguimos es un evangelio glorioso. Cómo en realidad hay muchas personas que no viven, no miran, no ven nada en todo esto, pero si el Señor en alguna manera ha abierto nuestros ojos, nosotros deberíamos ser las personas más dichosas, más felices en toda la tierra. Tengamos o no tengamos nada en la vida material. Yo diría, aún así, estemos como estemos, enfermos, con problemas, sin problemas, no importa, porque eso es lo que refleja la palabra de Dios, de hombres y mujeres que vieron la gloria de Dios y se gozaron a pesar de toda circunstancia adversa, negativa en esta tierra. Ellos no perdieron de vista las bendiciones, las recompensas de Dios hacia sus vidas. Y aunque el diablo como que apretó y apretó para que agarraran otro camino, otro rumbo, para que ya no pensaran y se olvidaran y vivieran la vida como los demás la viven, no aceptaron. Ojalá nosotros podamos ser unos de esos, hermanos. Porque, bueno, el Señor Jesucristo llegó a decir que el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido. Que un hombre encuentra y dice, un tesoro. Y va y vende todo lo que tiene, porque encontró en aquel terreno un tesoro. Y va, como decía un hermano por ahí, va el detalle o el problema es que el que lo vendió, ese no vio nada, ese lo que vio fue puro desierto, piedras, o que una tierra no muy fértil, pero el otro había encontrado un tesoro. Entonces, esto era lo que pensaba yo cuando el Señor preparaba a sus discipulados, a sus seguidores, para que les sirvieran, para que, hermanos, yo diría, le conocieran, y para que ellos vieran que la grandeza de Dios no es pequeña, sino que es muy, muy, muy grande. Muy grande. Como dice el canto, el amor de Dios es maravilloso. Se lo sabe. Dice,
Es tan alto que no puedo ir arriba de Él. Es tan ancho que no puedo ir al lado de Él. Y es profundo que no puedo ir abajo de Él. Nosotros somos los que le ponemos límite a Dios, pero Dios no tiene límite. Por eso creó el universo. Pero hermanos, en primer lugar, yo pensaba aquí como el Señor fue sincero, muy sincero. Les digo que en este camino que Él había trazado para ellos, era un camino de que no íbamos a caer bien a muchas personas. Dijo aquí: los llevarán ante los concilios, los azotarán en las sinagogas. Verso 17 dice: los envío como ovejas en medio del lobo. Aquí parece ser como que el que tiene la vida asegurada es el que es más bestia, ¿no? Eso es más bestia que esto. Oveja parece que nadie quiere ser, porque las ovejas no son como un león, como un oso, o un lagarto, diría yo. Las ovejas solo dan leche, carne y lana. Pero aquí el Señor les dice: los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. O sea, la mayor parte de serpientes, ellas, cuando usted ve una serpiente, no le ataca, sino que cuando lo ve, huye. Solo que de casualidad se pare en una, lo muerde. Pero aquí el Señor hace esta comparación y dice: sed pues prudentes como la serpiente y sencillos como la paloma. La paloma no va a sacar unas uñas como los perros o los gatos. Son sencillas. ¿Ustedes son sencillos, hermanos? ¿O se creen más de la cuenta? Hay que ser sencillo. Sí, yo no digo, porque el apóstol Pablo dice que nadie tenga un concepto de sí más que el que debe de tener, que cada quien pensemos de nosotros con medida. O sea, no es que nos vamos a creernos nada, porque el Señor mora en nosotros. ¿Leyeron la parte donde dijo el Señor: el que a ustedes reciben, ¿qué dijo? A mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. O sea que es un asunto de ver cómo en la postura que el Señor nos situó a todos nosotros. Veo aquí cómo el Señor no escondió, sí, no dejó a oscuras a sus seguidores, sino que les dijo todo. Dijo: vendrá aborrecimiento del Padre contra el Hijo contra el Padre, lo entregarán a muerte. No he venido a traer paz a la tierra, sino espada. Disensión entre el Padre con el Hijo, la hija con la madre, la nuera contra la suegra. ¿Pero qué representa todo eso? Que, hermanos, al ustedes y yo ser seguidores del Señor, no crea que todo el mundo nos va a dar aplausos. No crean ustedes de que, bueno, dijo aquí: los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Entonces, cuando yo pensaba en esto, yo decía: no, si ahora la gente no es sincera, nadie es sincero.
La mujer no es sincera con el marido, ni el marido es sincero con la mujer, ni los hijos con los padres, ni los padres con los hijos, ni los hermanos con los hermanos. Es una serie de, diría yo, de hipocresía, ¿verdad? Pero ahora el Señor no es así. Les digo, esto va a haber. Dice el verso 19, cuando os entreguen, dice el verso 18, y aún ante los gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi nombre para testimonio a ellos. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis qué habéis de hablar. En aquella hora os será dado qué hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre habla en vosotros. Dice, el hermano entregará a la muerte a su hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. O sea que amor sincero no hay. El amor sincero solo es en Dios, hermanos. Dicen gloria a Dios. Sí, solo en Él. Y esto era lo que pensaba yo, qué glorioso es el Evangelio. Qué glorioso es el Evangelio. Porque este mundo puede estar lleno de traición, de falsedad, de mentira. Tanto tienes, tanto vales, no tienes nada, no vales nada. Este mundo puede estar así. Pero en el Señor todo es verdad. Todo es sinceridad. Todo es glorioso. Por eso el mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Él tenemos el buen camino, en Él tenemos la verdad y en Él tenemos la vida. Realmente esto aquí es profundo. No voy a detenerme en todo, pero sí en algunos detalles. Dice, seréis, verso 22, aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Miren, hermanos, esto de ser aborrecidos por causa del nombre del Señor, esto es glorioso. Hay personas que dan su vida por su patria. Se ponen su uniforme, ya sea americano, centroamericano, europeo, y ahí están dispuestos a tirar plomo, a matar y a que los maten. Pero aquí lo que yo veo es, hermanos, que aunque el Evangelio lleve desprecio, sí, porque la gente, si uno les dijéramos, mire, vamos aquí a pasear, ahí vienen. Si le dicen, mire, vamos a esta fiesta, vienen. Hoy voy a tener un party en la casa, todos llegan, pues no les vaya a hablar, miren, voy a ir a la iglesia, ¿me acompañan? Dicen, no, otra vez será. Y aquí dice el Señor, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entonces, ¿qué esperaban ustedes? Que todo el mundo los aplauda, que toda la familia los quiera, o en el trabajo. Entonces, aquí lo que dice la Biblia es de la sinceridad del Señor. No les escondió las dificultades, los problemas dentro de la familia,
por causa de su nombre. No les escondió, hermanos, el desprecio, nada. Dice el versículo 24, dice: el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Belzebú, cuánto más a los de su casa. Verso 26. Así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo en la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Es la verdad de Dios. Es un asunto de que yo diría de volvernos locos. Locos por Cristo y hablar de Cristo por donde quiera que estemos, porque es la verdad, hermano. Cuando Pedro en el día del Pentecostés, dice la Biblia que aquellos pensaron, porque se derramó el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y muchos dijeron: estos están borrachos. Pedro dijo: no están borrachos. Esto es lo que Dios prometió, que en los últimos días derramaría de su Espíritu sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los viejos, y tendrían visiones, tendrían sueños. Y luego les dice: arrepiéntanse para que vengan del lado de Dios tiempos de refrigerio. Y luego les dice: y sed salvos de esta perversa generación. Estamos en un mundo perverso, hermano. Estamos en un mundo perverso. Entonces nosotros, por muy bonito que se vea todo, nada, no podemos caer en las trampas del diablo, ¿ya? Bonita se ve la casa, bonito se ve el carro, bonita se ve la familia, bonito se ven los hijos, bonito se ve la tecnología, todo se puede ver bonito, pero nada puede sobrepasar al glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nada. Y hay que ver cómo sacamos a todo el que podamos del engaño. Porque el Señor dijo: cuando los persigan, fíjense lo que dice el versículo 23, cuando los persigan en esta ciudad, huid a la otra. Porque os digo, de cierto os digo, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Saben qué representa eso? Que aunque haya persecución, y que aunque haya gente que nos lleve la contraria, aunque haya gente, diría yo, quizás hasta que le estén haciendo brujerías a uno, ¿verdad? No hay nada. La prueba es solo un momento. Después de la prueba, el Señor dijo: antes que venga allí. No van a recorrer todas las ciudades, huyendo de una ciudad a otra, sin que de repente aparezca ahí el Hijo del Hombre. Imagínense que si este camino fuera solo pruebas, nadie quisiera nada con esto. Es cierto que hay pruebas, pero en medio de las pruebas, el Señor sale al frente de nosotros. Aleluya. Cuando huyan, cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra. Y si los persiguen ahí, huyan a la otra. Y si los vuelven a perseguir ahí, huyan a la otra. Porque de cierto os digo, no van a atravesar todas las ciudades de Israel hasta que venga el Hijo del Hombre. Es como diciendo el Señor: es cierto, van a venir pruebas, desprecios en la familia, los azotarán, los encarcelarán, pero en medio de todo eso, el Señor está para detener las pruebas. Dicen gloria a Dios. Sí, ¿se recuerdan
Hay muchos en la Biblia que se vieron en pruebas difíciles, muy difíciles, pero el Señor dijo, ya estuvo, ya no más pruebas. Cuando Jeremías predicó a Israel, que no querían ese tipo de mensajes, porque él les decía, la única forma es que se rindan al rey de Babilonia. Vas a salvar tu vida, le dijo al rey, vas a salvar la vida de tu familia, y esta ciudad, Jerusalén, no será puesta a fuego. No querían, lo metieron en la cárcel, lo golpearon, lo hicieron aguantar hambre, pero la palabra de Dios se cumplió al pie de la letra. Él estaba en la cárcel cuando llegó Nabucodonosor y quemó la ciudad y destruyó todo. Y a su general le dijo, mira, cuando atrapes a Jeremías, haz como él te dice. Haz como él te dice. Entonces cabal aquel, cuando ya había acabado la guerra, le dio su regalo y le dijo, mira, no está toda la tierra delante de ti, vete para donde tú mejor te parezca. O si quieres venirte con nosotros a Babilonia, nosotros vamos a cuidar de ti. Pero lo tremendo es eso, que la prueba se detuvo, porque Dios permitió que el enemigo destruyera. Aquel decidió quedarse con el grupito de gente que había quedado, porque muchos habían sido muertos, otros llevados cautivos, y solo unos pocos quedaron en la nación. Pero lo tremendo es esto, que se detuvo la prueba. Se detuvo la prueba. Y con Job, ¿se recuerdan de Job? No cualquiera aguanta esa prueba, pero como yo lo he dicho antes y sigo insistiendo sobre eso, las pruebas solamente son un medio para Dios bendecirnos más si las aguantamos, si no blasfemamos. Sí, eso es lo que muestra la Biblia. Eso es lo que muestra la palabra de Dios. Pruebas, dijo el Señor, este camino glorioso va a traer pruebas, pero yo estoy con ustedes. La prueba será solo por un momento. Gloria a Dios. Por un momento. Ojalá puedan entender el pensamiento, hermanos. Pongan atención, porque si no, nos vamos a ir como venimos, o se van a ir como llegaron. Pero aquí el Señor dijo, hablen, hablen, hablen. Lo que digo, dice, lo que digo en tinieblas, decidlo en la luz, y que lo que han oído, proclamadlo en las azoteas. Y luego dice el verso 28, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. O sea que es un asunto de que este evangelio glorioso debemos de enfrentarlo con valor, valentía, porque si nos toca la muerte, pasamos a estar en la presencia del Señor. Eso es lo que dice, no temáis a los que matan el cuerpo, porque Dios pudiera permitirle al diablo. Bueno, permitió que a Juan el Bautista lo decapitaran, permitió que al hermano de Juan, Herodes, lo atravesara a espada, a un diácono muerto a pedradas. Pero aquí dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo, porque más el alma no pueden matar. Más bien teman a aquel que puede matar el alma y el cuerpo y mandarlos al infierno. Es a Dios quien debemos de temer. O sea, esto es glorioso porque no, la muerte solo es un pase. ¿Y saben qué? Dice en Apocalipsis,
en el último capítulo dice, habla de cuando ya entra en la eternidad. Dice, y los fornicarios, los mentirosos, los borrachos, los hechiceros, todo el que ama y hace mentira, dice, y los perros, dice, estarán, y los cobardes, dice, estarán fuera. Entonces, hay gente que para otras cosas sí tienen valor, pero valor para lo de Dios no tienen nada. Entonces aquí dijo el Señor, no teman a quien mata el cuerpo, porque después de eso nada pueden hacer. Este evangelio glorioso es que si la muerte nos sorprende, pasamos a estar en la presencia del Señor. Dicen gloria a Dios. Parece como que no creen ustedes. Pero Pablo llegó a decir, no sé, a los filipenses les dice, no sé si quedarme en el cuerpo por beneficio de la obra, porque ya mi día se acerca. O confrontar la muerte, lo cual es muchísimo mejor para estar con el Señor. Pero confiando en esto, dice que mi deseo de quedarme más tiempo, creo que me quedaré más tiempo en el cuerpo por beneficio de la obra. No sé qué escoger, porque estar con el Señor es muchísimo mejor. Estar con el Señor es muchísimo mejor. Entonces aquí lo que se presenta es que este evangelio glorioso hay que aceptarlo con valentía. No temáis a quien mate el cuerpo. Luego dice el verso 29, no se venden 2 pajarillos por un cuarto con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro pago. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Qué glorioso, ¿verdad, hermano? Y ustedes pensaban que andaban solos, solas. El Señor cuida de su pueblo. El Señor cuida de sus creyentes. El Señor cuida de sus seguidores. Si no es la voluntad de Dios, el diablo no puede tocarnos ni un pelo siquiera. Porque Él tiene el control sobre Satanás y sus demonios. Si Satanás hubiera podido matar a Job, lo mata, pero Dios le dijo, está bien, toca su cuerpo, pero no toque su alma. Dice el Señor, no se venden 2 pajarillos por un cuarto. Ustedes han visto ahí en las tiendas, en las pulgas, que venden cotorras, pajaritos y todo eso. Dice aquel Señor, con todo, dice, ni uno de ellos pudiera ser atrapado si Dios no lo permitiera. Hasta los cabellos de vuestra cabeza están contados. Así que verso 31, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Verso 33, y cualquiera que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No hay que negarlo, hermano. ¿Están contentos de haber venido a adorar al Señor? Pudimos haber ocupado en otras cosas. Yo vengo años y años y no me canso. No me canso. A veces voy para el trabajo y digo, Señor, gracias, te doy porque estoy en tus caminos. Gracias, gracias, gracias. Porque el Señor está en control de todo. ¿Se recuerdan de Elías que Acab y su mujer lo buscaban para matar? El Señor lo escondió. Aleluya.
cuidando de él. El Señor lo escondió. Le dijo, vete al arroyo de Querib. Yo he ordenado a los cuervos, controla hasta de las aves, que te den de comer. Y ahí le llevaban pan y carne en la mañana, pan y carne en la tarde, porque Dios tiene control de todo. Y sabe, una vez, ya hace años eso, salí a almorzar con un compañero de trabajo al parque, y había un montón de cuervos. Eso no comparte nada, les tiré un su pedazo de pan y casi se mataban todos. Pero ante la orden de Dios no hay nadie que pueda resistir. Ya me imagino que el cuervo no, eso es para mi siervo Elías. Aleluya. ¿Se recuerdan de Jonás? Dice, y Dios levantó una tempestad, porque el profeta iba bien. Y ahí desesperados, que ya todos se iban a morir por ese gran naufragio, el capitán va y despierta a Jonás, le dice, tú dormilón, clama a tu Dios, a ver si él nos puede ayudar. Y dice la Biblia que dispusieron tirar suertes para ver por qué causa, andaban buscando solución al problema. Y dice que la suerte cayó sobre Jonás, Dios señalándole, ese es. Y aquel dijo, sí, es cierto, es mi culpa, porque ando huyendo de Dios. Y aquí la única solución es que me tiren al mar. Y lo tiran al mar, y Dios tiene preparado un gran pez y se lo traga. Dios tiene control hasta de la suerte cayó en Jonás. No juguemos a la lotería, mejor busquemos más al Señor, hermanos, porque el Señor está en control hasta de todo eso. Ahora ya no eran los cuervos con Elías, ahora era un gran pez. La Biblia no dice qué clase de pez era, pero sí dice que era un gran pez que se tragó a Jonás. Esto es glorioso, ¿no creen ustedes? Entonces ustedes, ¿por qué andan preocupados? ¿Por qué andamos preocupados? Comiendo los dedos, nerviosos. Dios está en control de todo. En una ocasión los discípulos le dijeron al Señor, ¿no ves que perecemos en medio del mar? Y se levanta y reprende la mar y los vientos, hizo una grande bonanza. Y ellos se quedaron así boca abierta y dijeron, ¿quién es este hombre? Que aún la mar y los vientos le obedecen. Gloria a Dios para siempre. Era Dios mismo, el verbo de Dios mismo andando entre ellos. Este evangelio es glorioso, hermano. Cuando Satanás busque desesperarlos, o que diría yo que de repente no sabemos, ¿verdad? Porque muchos se ven alentados, de repente les diagnostican un problema de salud ya terminal, de muerte. Deberíamos de alabar al Señor. Si Él quiere me sana, pero si no, gloria a Dios, porque esto es un evangelio glorioso. Hay un canto que dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? Y sepulcro tu victoria, que no pudiste detener al Cristo de la gloria. El Cristo que yo predico ha resucitado. Por eso yo lo siento aquí a mi lado. Esto es un evangelio glorioso para nosotros, dijo Pablo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Control
sobre los peces del mar, y aquel ya en el vientre dice que empezó a orar, dijo: Señor, no quiero morir, ten misericordia, perdóname, hoy sí voy a predicar a los ninivitas, y ordenó al pez que lo vomitara. Terrible, ¿verdad, hermanos? Gloria a Dios por siempre. Y allá les predicó, y luego él no quería que Nínive fuera salvo, porque ellos habían sido muy malos con Israel. Pero Dios, fíjense, eso dice la Biblia, que hizo crecer una calabacera de un día a otro. Hizo crecer una calabacera que le daba sombra a Jonás por el calor del sol. Y luego después envió un gusano para que se comiera la calabacera, y el sol le aumentó más el volumen al sol. Y ya, aquel se desesperaba del calor. Control sobre la vegetación, control sobre los animales, control sobre los gusanos, control sobre el sol, control sobre todo. Esto es glorioso. No servimos a un diosito, servimos al Dios creador de todas las cosas. Y las pruebas, dijo el Señor, cuando os persiguen en una ciudad, huyan a la otra. Y si en aquella los persiguen, huyan a la otra. Y luego a la otra, porque les digo, de cierto os digo, que no van a recorrer toda la ciudad de Israel hasta que yo haya ya venido y solucionado la situación. Maravilloso, hermano. Maravilloso. No bajemos la guardia, no desmayemos, porque a lo mejor el Señor ya está. Si es que estamos en prueba, para terminar la prueba. Con Job dice la Biblia que su postrer estado vino a ser mejor que el anterior. Con aquellos 3 jóvenes hebreos que tiraron al horno de fuego, Dios mismo bajó. Y aquel dijo, le dijo a sus siervos: no son 3 los que echamos al horno, yo veo 4, y el número 4 es semejante al Hijo de los dioses santos. Oh, hermanos, es que no estamos solos en medio de las tribulaciones. El Señor va con nosotros. Hasta nuestros cabellos están contados. Este es un evangelio maravilloso. Cuando Israel iba siendo perseguido por Faraón, aquellos empezaron a llorar y a quejarse y decirle a Moisés: no era esto lo que te decíamos, Moisés, que no dejaras servir a los egipcios. ¿Acaso no había sepulcros allá en Egipto para que nos vengan a enterrar aquí en el desierto? Y Moisés les dijo: tranquilos, muchachos, porque estos egipcios que han visto nunca más los van a volver a ver. Aleluya. ¡Fla! Se abre el mar y pasa todo el pueblo de Israel. Glorioso. ¿O no es glorioso, hermanos? Claro que es glorioso. Y luego que ya había pasado hasta la última vaquita, hasta el gatito, todo lo que era del pueblo hebreo, entonces Dios le dijo a Moisés: extiende tu vara y cierra el mar. Y aquellos a medio camino, dice la Biblia, lean la Biblia, hermanos. ¿Están oyendo? Leamos la palabra de Dios. Dice que en medio del camino Dios le empezó a arrancar las llantas a los carros que iban siendo jalados por los caballos de los egipcios, y ellos dijeron un carro, otro carro, y todos se les iban cayendo las llantas. Y ellos dijeron: Jehová pelea por Israel, regresémonos, muchachos. Ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde. Ahí quedaron ahogados con todos sus caballos, sus armaduras, sus espadas, sus lanzas, sus jinetes. Ahí quedaron. Lo que vio el pueblo de Israel fue un montón de cuerpos muertos a la orilla del mar. Porque este es un evangelio glorioso, maravilloso. Gloria a Dios para siempre.
Por eso fue que la hermana de Moisés se puso a danzar con todas las mujeres de Israel, porque el Señor se había manifestado a su pueblo. No neguemos al Señor, dice el verso 33, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. No penséis que he venido, verso 34, para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada, porque he venido a poner disensión al hombre contra el padre, a la hija contra la madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que no amare a padre, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Ustedes no pueden decir, no, yo ya no voy a ir a la iglesia porque mis hijos ya no quieren, ellos no quieren. No. O porque mi mamá no quiere, no voy. No. Porque mi mujer no quiere, mi marido no quiere, mi papá, mi mamá. Aquí dice, el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. No podemos dejar que nada nos detenga. No podemos dejar nada. Dice aquí el verso 36, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Entonces, esto es glorioso porque el Señor fue sincero. Si no hay sinceridad allá afuera, en el mundo perdido, que no la hay, en Cristo sí hay refugio, amor sincero. No les dijo solo una cara de la moneda, sino que se las volteó. Les dijo, también esto hay. Los perseguirán, serán aborrecidos por la familia. Los azotarán en las sinagogas. Quizás darán a unos a muerte, pero no teman al que mata el cuerpo, porque de ahí nada puede hacer el diablo. Más deben de temer a aquel que puede matar el cuerpo y el alma, enviarlos al infierno. A Dios hay que temer. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Verso 40, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que a mí me recibe, recibe al que me envió. O sea que cuando ustedes se sientan rechazados por los demás, por la fe que profesamos, confesamos, no se sientan mal, hermano, porque quienes están desechando es al Señor, ¿vieron? Sí, no se sientan mal. Es a Cristo, a Dios es que están despreciando. Dice, el que a ustedes recibe, a mí me recibe. Y luego dice, el que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. El que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeños un vaso de agua fría solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Es glorioso. Porque lo más probable es que quizás profetas como de aquellos de antaño no se aman. Sí, porque bien, Moisés fue un profeta extraordinario. Todos los profetas, a mí me fascina la vida de los profetas porque ellos oían la voz de Dios y ellos tenían conocimiento de Dios. Me recuerdo cuando Eliseo, el rey de Siria, llegó a buscarlo, porque él descubría todos los planes
estrategias militares para hacerle guerra a Israel, todos se los descubría. Y de tal forma que reunió a su ejército en una ocasión y dijo: ¿quién de ustedes es el traidor aquí? No puede ser que en ninguna trampa Israel no caiga. ¿Quién es el soplón? ¿Quién es el que no está con nosotros? Y uno de sus siervos le dice: no, mi señor el rey de Siria, aquí todos te somos fieles. Es que con ellos está el profeta Eliseo. ¡Aleluya! Y lo que tú dices en tu cámara muy secreta, que ni siquiera ha salido de tus labios, solo lo has pensado, Dios te lo dice al profeta. Glorioso, hermanos. Revelación del Señor. Pues digo: no puede ser el problema. Digo: mandemos a buscar a ese. Y un gran ejército llegaron a rodear la casa de Eliseo. Sale el siervo y dice: Padre mío, hoy nos matan porque nos matan, nos tienen rodeados. Yo digo, Eliseo dijo, era el profeta de Dios, dijo: no temas, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y luego ora por el siervo y le dice: Señor, ábrele los ojos a mi siervo para que vea. Y Dios le muestra un ejército más grande que el ejército de Siria, que rodeaba todo. Maravilloso, hermanos. Y de así pudiéramos hablar de Moisés con las plagas en Egipto, de Moisés que le dio de comer en el desierto, de Elías que hacía descender fuego del cielo. Y aquí dice: cualquiera el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta tendrá. O sea, si usted no es de los que contrarios al profeta, si usted no es de los que persiguen a los profetas, sino que aunque no es profeta, usted y yo, aunque no seamos profetas, pero aceptamos el ministerio profético de ese profeta, pues igual de la recompensa que Dios le va a dar a aquel profeta, le va a dar a usted. Recompensa de profeta tendrá. Y dice aún más, dice: el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Ya ella no es profeta, ya es un hermano común y corriente como nosotros. Porque no crean que todos nos quieren, que todos nos... Hay gente que ya quisieran verlo muerto a usted. ¿Cuándo se va a morir ese hermano o esa hermana o ese pastorcito? Cuando el Señor quiera. Mientras Dios no quiera, vamos a seguir haciendo bulla para la gloria de Dios. Pero aquellos que simpatizan, dice: por cuanto recibió, dice aquí, por cuanto recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Porque dice también: ninguno que a ustedes les dé un vaso de agua fría, un vasito de agua fría, por cuanto es discípulo, os digo que no perderá su recompensa. O sea que la bendición de Dios no es pequeña, hermano, es grande. ¿Cuánto? Yo no sé si ustedes tienen hijos buenos o malos, o no sé. Pero tuvo aquel que, diría yo, tiene un corazón para con su padre o su madre. Dice aquí que la salvación, la bendición de Dios le alcanzará. Eso dice.
recompensa, dice aquí, no perderá con un vaso de agua que le dé. Porque eso no es de los contrarios, ese es de que simpatiza con usted. Recompensa del profeta, recompensa del justo, y dice que al discípulo, por cuanto el discípulo no dejará de perder su recompensa. Voy a cerrar ya la Biblia. Hermanos, este evangelio es un evangelio maravilloso. Maravilloso. ¿Ustedes se recuerdan de Sodoma y Gomorra? Que Dios los quemó. Estaban perdidos. Sodomitas. Una depravación terrible. Y dice que Lot estaba dentro de la lista negra para ser quemados. Él con su familia. Pero Dios lo libera por su tío Abraham. Porque había un tío que sí miraba la gloria de Dios intercediendo. Es más, ni mencionó al sobrino. Señor, salva a mi sobrino, salva a la familia de mi sobrino. No, él estaba orando por todos. Señor, no lo hagas. Si eran 50, 40, 30, 10, Señor, no lo hagas. El juez de toda la tierra no hará lo que es justo. No había nadie, pero aquel fue recompensado, porque este evangelio es glorioso. Así que, hermanos, que nada ni nadie nos detenga, porque Dios está en control de todo. Ni enfermedad, ni problemas económicos, ni problemas en la familia, ni gente rara en los trabajos, ¿verdad? Nada de eso nos apague el gozo. Que la familia no quiera, siempre hay que mostrarles amor, afecto y todo, pero yo no, por agradarlo a Él, yo no puedo dejar mi comunión con el Señor. No es digno de mí. No es digno de mí. Entonces, así es, hermano. Así que yo diría, luchemos para que el Señor se glorifique más en nuestras vidas, porque es un evangelio glorioso, maravilloso, una salvación no pequeña, grande en recompensa, que aunque quizás no seamos profetas como los del ayer, pero Dios dice que si aceptamos la palabra de esos profetas, recompensa igual que la de los profetas tendremos. Saben que unos profetas, ya se los he dicho, Dios permitió que los mataran, pero a otros no. A Moisés Dios lo enterró, de vejez murió. De Enoc dice la Biblia que desapareció, así tipo rato, Dios lo llevó. Ya quisiera yo que me llevara el Señor. Así, y el trabajo y la cuenta en el banco y que no sé qué, que se quede lo que se tenga que quedar, vale más estar en la presencia del Señor. De Elías, que ya, porque andaba huyendo y se fue a esconder a una cueva. Andaba tan deprimido porque lo habían amenazado de muerte a Jezabel. Y dice la Biblia que en el desierto se tiró debajo de un árbol de enebro y ahí decía: basta, Señor, mejor quítame la vida, mátame. No soy mejor que mis padres. Y Dios, en lugar de matarlo, ¿saben qué hizo? Le mandó un ángel. Aleluya. Le llevó una vasija de agua y una torta. Gloria a Dios para siempre. De la panadería del cielo. Gloria a Dios por siempre. Y aquel
estaba pero tan botado que ni gracias a Dios, solo, se tomó el agua, se tomó la tarde y se volvió a dormir. Y luego el ángel lo despierta y levántate y come, porque largo camino te espera. Es que esta salvación es gloriosa, grande, hermano. Estaba deprimido. Y esa depresión no se le quitó con todo lo que le dieron de comer, con todo lo que le llevó el ángel. Se fue a encuevar. Y ahí Dios todavía llega. Dice, ¿qué haces aquí, Elías? Han matado a todos tus profetas, solo yo. Es que me buscan para matarme, Señor. Le digo, no es así. Yo tengo todavía 7,000 rodillas que no se han doblado a la idolatría. Bueno, el cuento de la historia es este: que Dios, ni espada, ni pedradas, ni decapitado como otros, sino que Dios manda carros de fuego, Lamborghinis del cielo, aleluya, gloria a Dios por siempre, carros del cielo, con caballos del cielo, en fuego, dice la Biblia. Arrebataron a Elías y se lo llevaron ante la presencia del Señor, porque este evangelio es glorioso. Es glorioso. Así que aunque hayan amenazas, persecución, aunque parezca como que nadie quiere, ustedes sigamos adelante, porque el que es de Dios va a venir, gloria al Señor, va a aceptar tarde o temprano, a las buenas o a las malas, va a venir. Yo mejor quisiera venir a las buenas, a las malas, ¿para qué va? Pero eso es todo. Bueno, Juan dice en su evangelio, dice, hablando en el primer capítulo, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les ha dado potestad, poder de ser llamados hijos de Dios, los que no han sido engendrados por carne y sangre ni voluntad de varón, sino de Dios. Aleluya. En el mundo estaba, y en el mundo por él fue hecho, creado, y el mundo no le conoció. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Un evangelio maravilloso. Cuando el Señor iba caminando en las aguas, dice la Biblia que los discípulos se asustaron y dijeron, ¡un fantasma! El Señor les dijo, no, yo soy. Pedro, de atrevido, dice, si tú eres, Señor, manda que yo camine sobre las aguas. Ven. Y aquel bandido se sale de la barca y empieza a caminar sobre las aguas. Pero de repente volteó la vista a las olas y ¡pum! Se hundió. Le dijo el Señor a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Porque ahí dijo, Señor, sálvame. Y el Señor lo sacó y lo llevó a la barca. Pero luego, más adelante, se dio cuenta que era un evangelio glorioso. Todo está controlado por Dios, el diablo, los demonios, el mundo entero. Y saben que de ese poder, voy a terminar ya. De ese poder Dios quiere darnos a nosotros. ¿O no? Recibiréis poder. Si ustedes siendo malos dan buenas dádivas a sus hijos, ¿qué padre si su hijo le pide un pan, le va a dar una piedra, o un pescado, le va a dar una culebra? Siendo malos saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu a quien se lo pida? Entonces, de ese poder Dios nos quiere dar, hermano.
aleluya, esto es un evangelio glorioso. Si ustedes quieren quedarse con la bagatela del mundo, quédense con la bagatela del mundo. Pero el Señor es glorioso. Glorioso. ¿De quién más les digo? El tiempo ha corrido, ya no voy a decirles más de nadie, pero no puedo dejar de pensar yo de cómo en realidad estas no son sencillas letras escritas en papel, sino que es la palabra de Dios, sincero con nosotros. Seréis aborrecidos por causa de mi nombre. Los van a azotar. Va a haber división en la familia, porque muchos no van a estar de acuerdo. Pero que nada los detenga. Nada los detenga. Aún hasta que los vayan a matar, que nada, porque después de la muerte nada puede hacer el diablo. Nada. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie, no voy a decirles más, hermanos. Pero Dios está en control de todo. Yo no sé cuántos cabellos tengo yo en la cabeza, pero Dios sí lo sabe. Es que esto de creer en lo sobrenatural no es de cualquier hermano. Sí, creer en lo sobrenatural, lo que no es natural, no es de cualquiera. Hay muchos que dicen, si yo no trabajo, no como. Pues la Biblia dice que el Señor mantuvo a toda una nación 40 años. Les dio de comer sin trabajar. Ahora yo no digo que no trabajen, ¿verdad? Pero el asunto es que debemos tener una dependencia de Dios. Porque Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos protege. Y el diablo lo tiene, ya lo he dicho antes, lo tiene agarrado por la cola. Si es que tiene cola, ¿verdad? Que ande pelando los dientes. ¡Ah! Te voy a comer. Y ya como que hasta la baba con la calle así. ¡Ah! Tranquilo. El Señor lo tiene controlado. Vamos a orar, dar gracias a Dios. Gracias, Señor, por tu palabra, tu consejo, tu verdad, Señor. Ayúdanos a adentrar a esas dimensiones de gloria, de grandeza, Señor, que hombres y mujeres vivieron contigo. Ahora nos ha tocado a nosotros vivir en esta época actual, Señor. Danos la fuerza para servirte de todo nuestro corazón, de toda nuestra alma, Señor. En el nombre de Jesús, despídenos en paz.